Ángela Carbonell Herencia de Ceballos es un enigma de la literatura, es uno de los grandes secretos bien guardados de finales del siglo XIX, en el contexto en el cual ella se ubica, para ser exacto sobre su fecha de nacimiento y su fecha de función, con solo dar este dato no es preciso porque se ha investigado en varias fuentes, pero lo que sí podemos decir y lo que sí está claro y está documentado es que ella está en el contexto del periodo de la guerra con Chile, porque justamente en ese periodo también se va a insertar las veladas literarias. Ella se destacó como periodista, como traductora, como escritora y también como empresaria, al tener su propia imprenta, la cual denominó La Alborada. Según Tausín de Castellanos, que es una crítica literaria, esta imprenta la financió ella misma, pese a que obviamente por parte de su esposo, con quien se casó, también tenía una clase elevada y tenía los medios sociales, y ella a partir de esta imprenta pues difundió las obras de sus colegas. En el contexto de las veladas literarias, lo que sí cabe resaltar es que estas veladas fueron organizadas por Juana Manuela Gorriti, en el cual entre todas las escritoras como Clorinda Mato de Turner, que también la menciona, ahí a Ángela Carbonell como una gran colaboradora y también como una gran escritora que tenía una gran producción, pero que lamentablemente hasta el día de hoy pues solamente nos ha llegado un cuento. En ese contexto, pues con Juana Manuela Gorriti, pues se leían los cuentos, se forjaba la intelectualidad entre mujeres, entre colegas, y también se debatía no solamente sobre la educación femenina, sino sobre el proyecto de nación que se tenía que erigir en ese momento dentro de un Perú pues que todavía estaba fracturado. Y en ese contexto también está el modernismo literario, ¿no? Que ella también lo va a tomar como sus temas, y posteriormente va a surgir el tema del indigenismo y lo incaico, que también va a ser clave dentro de estos debates, ¿no? En torno a estas clases subordinadas. Pero en sí las veladas literarias ayudaron a forjar este carácter nacional de intelectualidad entre estas mujeres y colegas, donde compartían estos pensamientos y se debatía, y eso hacía ver a la mujer, que en ese momento pues era marginada a comparación de sus pares y los escritores, pues con esta tradición se subvierte un poco y también se le da el reconocimiento como tal que posteriormente van a tener hasta el día de hoy, ¿no? En la intelectualidad peruana y también en el panorama cultural. Publica en 1892 en el marco de las veladas literarias, donde ahí lo lidera Juana Manuela Gorriti. Es más, el cuento está dedicado a Juana Manuela Gorriti en el contexto literario. Ahora, en el contexto social y cultural, venimos después de la Guerra del Pacífico. Perú obviamente pierde. Hay un tema de transición entre este periodo crítico del Perú, porque recordemos que hay crisis económicas, también crisis sociales, crisis políticas. Entonces, bajo este contexto de un Perú ya digamos, marcado por este fracaso durante la guerra, nos situamos en este cuento, ¿no? Ahora, con respecto al cuento en sí, aborda brevemente la diégesis, aborda el personaje que es protagonista, en este caso que es Suma, que es una de las vírgenes del sol, es una de las vírgenes, digamos que en ese periodo inca se consideraba pues una de las hermanas del Inca, y que ella obviamente se iba a casar con el Inca, pero por un tema de salud mental, por un tema que en ese momento, y la autora misma lo acuña como delirios, como ansias, como fatiga, ella no puede casarse con este Inca, pero ella en este rol que ella cumple dentro de toda la historia, ella puede ver visiones del futuro, y una de esas visiones del futuro es una de las visiones trágicas que conducirá el final del imperio incaico como tal. Entonces, ella a partir de estas visiones que recibe por el llamado del dios sol, del dios huracán, del dios del viento, por ejemplo, ella se convierte como una medium que va a prácticamente profetizar la caída de este imperio, y estas visiones la van a enfermar mucho más de lo que era su temperamento melancólico, un temperamento evasivo, que no quería estar realmente en la vida social, no quería involucrarse en la vida de su hermano Atahualpa, pero ella va a ver todo el final, tanto el inicio como el final, y la tragedia de este cuento es que ella no puede hacer nada frente al derramamiento de sangre que ocurre, ¿no? Entonces la enfermedad puede ser vista acá desde el punto de vista de lo fantástico, como lo menciona, desde un punto de vista más decadentista, sí, porque es un personaje bello, pero en un cuerpo frágil y en un cuerpo que está enfermo. Pero por otra parte, la enfermedad también puede ser vista dentro del límite de lo fantástico, porque tiene estas visiones que no pueden ser explicadas, que tiene que ver más allá de eso, pero también es una enfermedad más social, más ligada con un tema histórico, porque este cuento tiene una clave en ficción histórica, por lo que le da una mayor amplitud, una mayor interpretación a todo lo que tiene que ver con este tema de lo incaico por una parte, lo indígena por otra parte, y también la construcción de la identidad de la nación, de qué significa ser peruano. Entonces creo que por ese lado la enfermedad también ayuda y moviliza esa parte de la interpretación como una visión más social, pero también una visión más fantástica por ese lado.
Una de las reflexiones que yo considero que es importante dentro de este cuento es el eje de literatura-enfermedad y cómo la enfermedad no solamente es vista como locura, como un acto simplemente de, no sé, te puedo decir de ansiedad o de ensoñación, como se puede decir, o que simplemente, como decían en lo fantástico, pues que se desvía el tema, sino por el contrario, acá la enfermedad es vista desde un punto de vista más histórico, más social, y eso también se relaciona bastante con el contexto en el cual vivimos, porque recordemos que las veladas literarias en su momento, en la conexión que tenía con Juana Manuela Gorriti, con Clorinda Mato de Turner, cuando ideaban el proyecto de Nación junto con Ángela Carbonell y otras grandes escritoras, pues cabe destacar que ahí la figura, por ejemplo, del indio y el tema del pasado incaico era idealizado todavía. Y si bien es cierto, Clorinda Mato lo desmitifica un poco y cuestiona a lo que tiene que ver con la iglesia, por ejemplo, acá en el caso de Ángela Carbonell hace una crítica más que todo yo creo a la identidad de lo nacional, qué es lo que significa ser peruano y por qué hasta el día de hoy hay narrativas que todavía, y creo que todavía nos afecta mucho, tanto la guerra del Pacífico, es el contexto en el cual se enmarca el texto, como también pues la conquista española, ¿no? ¿Qué significa ser mestizo? ¿Qué significa realmente ser indio? ¿No? Todos esos temas que contribuyeron al debate nacional y al proyecto nacional que hoy en día está fragmentado, creo que sí vale la pena revisar este texto, ponerlo en debate y también apropiarnos, más que apropiarnos incluso, te diría, dialogar con estas autoras y con estas escritoras para saber cuál es el aporte que pueda haber. En mi punto de vista, creo que lo más enriquecedor es la ficción histórica que ya se planteaba una escritora y que también ponía en diálogo, pues en este caso, al tema incaico, al pasado incaico, la idealización, cómo se desmitifica esta idealización y finalmente, pues cómo esto hasta el día de hoy, pues nos sigue afectando de una u otra manera a nosotros, tanto como peruanos, tanto los limeños, tanto como en otras partes y en otras regiones tenemos sobre el Perú, sobre nosotros. Entonces, por esa línea, creo que una de las reflexiones y que aportan al debate actual, yo lo miraría por ese lado. En el pintoresco Valle de Cajamarca, cerca de la ciudad imperial y en un delicioso paraje, entre jardines y arroyuelos, elevábase un palacio donde Atahualpa pasaba largas horas de solaz con sus mujeres favoritas. El monarca guardaba al lado suyo, querida y mimada como una hija, a Sumac, su joven hermana. Era extraordinariamente hermosa, alta, flexible, de torneadas formas, brillante y negra cabellera. En sus grandes ojos, veladas por largas y sedosas pestañas, reflejábase un alma de fuego. Era el orgullo de Atahualpa y el amor de los magnates del imperio. Pero el corazón de la princesa desdeñaba esas adoraciones. Amaba a su hermano con delirio, pero insensible a las dulzuras del amor. Veíasela pasear con frecuencia, melancólica y triste cual si oculto pesar la devorara. Sueños siniestros asediaban su lecho, y se decía que despertaba muchas veces dando gritos y presa de una horrible pesadilla, pero jamás hizo alusión a sus temores, ni quiso confesar sus inquietudes. Síganos en las redes sociales del Amparero Alucinada Ediciones porque vamos a traer mayor contenido acerca de escritores y escritoras peruanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX sobre la narrativa patográfica en el Perú. Están cordialmente invitados.